Padre nuestro Dios, que siempre es misericordia y la gracia, te damos las gracias por haber estado tu gran amor, tu gran gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para salvarnos, tú nos enviaste, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo. Él murió en la cruz, derramando toda la sangre para perdonar los pecados eternamente. También para darnos la vida eterna y la gran esperanza para ir al cielo. Por eso te damos las gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gracia en el resto de nuestra vida? Pero nosotros queremos devolver tu gracia obedeciendo tu palabra en este mundo. Aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas, pero sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino hasta el final. Por eso siempre guíanos y ayúdanos para que podamos agradarte, Señor, en nuestra vida. También queremos ser utilizados muy preciosamente por el Evangelio. Por eso te pedimos que nos utilices cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para entregar tu mensaje a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor. Sobre todo, queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Porque sin tu ayuda, sin tu evangelio, ellos no pueden recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Por eso, antes que venga nuestro Señor Jesucristo en este mundo, nosotros queremos entregar este gran mensaje a ellos también, para que ellos también puedan estar contigo, Señor, para siempre. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están desanimados, están pasando por las dificultades. Nosotros no sabemos muy bien sus situaciones, pero tú sabes mejor que nosotros sobre sus situaciones. Por eso solo tú puedes estar con ellos para consolarles, también para levantarles de su caída. Nosotros queremos apoyarles con nuestra oración, pues ayudamos para que podamos orar por ellos sin cesar. También oramos por la iglesia y por el nuevo local de la iglesia, para que todos los procesos sean rápidos de lo que pensamos, para que podamos reunirnos por allí cuanto antes. Por eso te pedimos. También envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra de verdad, también pueda encontrar tu gran salvación, tu gran misericordia. Por eso te pedimos. Ahora nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, tu santa voluntad. Por eso ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos entender bien tu santa voluntad, para que podamos obedecer tu palabra. Algunos hermanos no están aquí por algunas circunstancias, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Porque recuerdo hace, no sé, 3 años, un poco más de 3 años, yo expliqué sobre este tema, pero últimamente han leído los hermanos nuevos, por eso me gustaría explicar otra vez sobre este tema. Muy interesante, también muy importante para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 13, versículo 13, si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Mas todo primogénito de asno redimirás por ti, y si no lo redimires, quebrarás tu cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí está escrito un mandamiento de Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál era? Tú redimirás un primogénito de asno por un cordero, ¿no? Sí.
aparentemente un poco difícil de entender este mandamiento. Porque Dios lo mandó al pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros este mandamiento? De hecho, este mandamiento muy importante para nuestra vida espiritual, también para nuestra vida cristiana. Por eso hoy vamos a aprender sobre este tema, ¿no? Sí. Aquí sale una palabra, redimirás. ¿Qué significa redimir? ¿No? Sí. Redimir, eso rescatar, ¿no? Sí. Tiene el mismo sentido. Entonces vamos a pensar, ¿en qué libro sale primera vez esta palabra redimir? Porque si cuando sale primera vez la palabra tiene gran sentido, muy importante, tiene un significado muy importante. Por eso vamos a pensar, ¿en qué libro sale primera vez la palabra redimir? O sea, si remisión o algo así. ¿Sí? ¿En qué libro sale primera vez? El primer libro de la Biblia es Génesis, ¿no? Entonces saldrá en el libro de Génesis la palabra. Ya vamos a ver, el mismo libro Éxodo capítulo 6 sale primera vez esta palabra, redimir. Vamos a buscar Éxodo capítulo 6, versículo 6. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí, muy bien. Si lo tenemos también, vamos a leerlo juntos. Por tanto, mirad a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de sus servidumbres, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿A qué sale? Primera vez, redimir, ¿no? Yo os redimiré con brazo extendido. ¿Por qué hace falta la palabra redimir en este libro? De hecho, en el libro de Génesis no hacía falta rescatar Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos vivían la tierra de Canaán. No hacía falta la salvación de Dios. Pero en el libro de Éxodo, la situación fue cambiada, ¿no? Sí. El pueblo de Israel fue esclavizado por la mano de Faraón, ¿no? Sí, durante más de 400 años ellos trabajaban muchísimo y perseguían por los egipcios. Ellos clamaban a Dios, sálvanos, Dios, ¿no? Recuerda tu promesa hacia nuestro antepasado Abraham. Un día Dios se acordó de su promesa y envió una persona, se llama Moisés, para rescatar, redimir al pueblo de Israel. Por eso aquí está escrita primera vez, ¿no? La promesa de Dios. Yo sacaré a vosotros de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os redimiré con brazo extendido. ¿Por qué? Por su propia fuerza, el pueblo de Israel no puede salir de la tierra de Egipto. Por eso hace falta la ayuda de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros éramos siervos, esclavos de algo. Ahora también siendo esclavos de algo, ¿no? Sí. De hecho, una persona puede ser esclavo de trabajo, de dinero, de diversión del mundo, de otras cosas, ¿no? Sí. Sobre todo, lo más pesada es siervo del pecado. Nadie puede ser libre de pecado, ¿no? Sí. Por eso hace falta la salvación de Dios. De la misma manera, Dios nos ha prometido, ¿no? Con misma palabra. Imaginemos el pueblo de Israel que fue sacado de tierra de Egipto. Ellos pudieron volver a la tierra de
Egipto, ¿sí? ¿Pudieron volver a la tierra de Egipto? No. ¿Por qué? Tierra de Egipto y el pueblo de Israel, entre ellos hay mar rojo, no se puede cruzar, ¿no? O sea, una vez ya se cruzó a través del mar rojo, ya no se puede volver, regresar a la tierra de Egipto. ¿A qué se refiere esto? La salvación, el rescate de Dios para con el pueblo de Israel, eso es completo. No se puede volver. Ellos quisieron volver, ¿no? Recordándose, ¿sí? Acordándose de la comida, ¿sí? de Egipto, ¿no? Pero no pudieron. ¿Por qué? Ya la salvación ya hecha. De la misma manera, la palabra de Dios nos garantiza sobre nuestra salvación, nuestro rescate. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Creo que muchas veces hemos revisado este versículo, ¿no? Pero este versículo nos garantiza tan ciertamente sobre nuestra salvación y nuestro rescate, ¿no? Vamos a buscar y leerlo juntos. Hebreos 9 y 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí, redención, redimir, la misma. Aquí, habiendo obtenido eterna redención. Dios rescató al pueblo de Israel en la tierra de Egipto por su poder, por su misericordia. De la misma manera, Dios nos salvó de nuestro pecado por la sangre de Jesucristo eternamente. ¿Sí o no? Sí. Por eso, redimir tiene un sentido muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Dios nos rescató. Dios nos salvó de nuestro pecado eternamente. Nosotros queremos volver, ¿no? Sí, queremos volver, pero ya no podemos. Así como Israel no pudieron regresar a la tierra de Egipto, ¿no? Sí. Si confiamos, si creemos en esta palabra, entonces nosotros podemos asegurar nuestra salvación. ¿Sí o no? Sí. A ver, por eso, redimir y rescatar es eso muy, muy importante. Entonces, vamos a pensar en el tema de hoy. Porque Dios mandó al pueblo de Israel, tú redimirás un primogénito de asno con un cordero. Volvamos. Éxodo capítulo 13, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí sale el primogénito. ¿A qué se refiere el primogénito? Eso primogénito nos enseña pertenencia de Dios, ¿no? Tú eres mi primogénito. ¿A qué se refiere esto? Tú eres mío. Y también tú tienes derecho de heredar de mis cosas. Porque aquí, en la última parte, también redimirás al primogénito de tus hijos. Dios salvó al pueblo de Israel por la sangre de un cordero en el día de Pascua, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ya a partir de ahora, vosotros sois míos. Entonces, tú tienes que pertenecer a
mí, ¿no? ¿Sí? Hay que mostrar pertenencia a Dios. Pero aquí, asno es un animal muy limpio ante Dios, ¿o no? ¿Sí? Según la norma de Dios, asno es un animal inmundo ante Dios. Tiene defecto para ser de Dios. ¿Se entiende mi palabra? Por eso, para mantener la vida, un primogénito de asno hay que redimir con un cordero. Entonces podemos imaginar a quién se le pide un asno, a quién se le pide un cordero, a quién se le pide un asno, a cada uno de nosotros. Éramos inmundos ante Dios, éramos inútiles ante Dios. Pero a través de la vida de un cordero, un sacrificio de cordero, nosotros, ¿sí?, podemos mantener la vida. Eso es una sombra para enseñarnos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su rescate para nuestra vida. Entonces, ¿por qué asno es inmundo ante Dios? Si leemos el libro de Levítico, capítulo 11, podemos encontrar la razón. Vamos a buscar Levítico, capítulo 11. Versículo 2 y 3. Levítico capítulo 11 nos enseña la norma de Dios, ¿no? Eso también nos enseña el criterio de la vida cristiana. Si realmente nos gusta tener la vida santa ante Dios, entonces tenemos que seguir esta norma también, ¿no? Si Levítico capítulo 11 habla a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis, ¿no? Entre los animales, animal vosotros podéis comer. Un animal que tiene pezuña hendida. ¿Qué significa esto? Pezuña hendida, sea dividida, ¿no? Y rumía. ¿A qué se refiere esto? Masticar, otra vez. Entonces, ¿qué tipo de animal tiene estas dos cosas? Vaca, cordero, oveja, así, ¿no? Por eso los israelitas aún si comen solamente la carne de vaca, oveja, cordero. No comen la carne de cerdo. ¿Por qué? Cerdo tiene pezuña hendida, pero no. Y conejo, si tiene pezuña hendida, no lo tiene, pero rumía. La Biblia dice: conejo, sí, rumía, pero no tiene pezuña hendida, por eso inmundo ante Dios. Nosotros comemos carne de cerdo, ¿sí? Carne. Y carne de conejo, ¿por qué? Ya la ley antigua se ha cumplida por el sacrificio de Jesús. Pero nosotros tenemos que guardar estas normas. Entonces vamos a pensar, ¿a qué se refieren estas dos cosas espiritualmente? Pezuña hendida, eso dividida, ¿no? Sí, distinguida. De la misma manera, nosotros estamos viviendo en este mundo, pero como los hijos de Dios tenemos que ser distinguidos de las personas, como de mundanos, ¿no? Tenemos que apartar del mundo, viviendo santamente, siguiendo la norma de Dios. Eso significa pezuña hendida. Y rumía, ¿a qué se refiere esto? Sí. Cada vez se repite, se revisa la palabra de Dios. Mañana, tarde, hoy, mañana, en 2 días, todos los días tenemos que comer la palabra de Dios y masticar
¿no? Otra vez. ¿Por qué? Para meditar el significado más profundamente. Muy curiosamente, los animales que comen las hierbas tienen más fuerza que los animales que comen la carne. ¿Sí? Sí. Elefante, ¿sí? Come las hierbas, pero tiene mucha fuerza. Vaca, toro, también tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Yo creo que a través de rumia, sí, aprovechando el alimento más profundamente. Sí, de la misma manera, un cristiano que medita siempre, cada día, cada momento, la palabra de Dios, tendrá más fuerza. Pero aunque rumia no tiene personalidad. Por eso, inmundo ante Dios. No puede ser el sacrificio para Dios. Por eso, para mantener la vida de un primogénito de asno, hay que redimir con un cordero. De hecho, nosotros éramos como asno, que no tiene ningún valor ante Dios. De hecho, asno es muy valioso para el pueblo de Israel. Por eso cuando vemos los 10 mandamientos, ¿no? Si tú no codiciarás las cosas de tus vecinos, tus primogénitos, ¿no? Si entre las cosas de los vecinos ya ha incluido asno, porque asno también tan valioso. Entonces vamos a pensar, si fuéramos el dueño de un primogénito de asno, entonces nosotros tenemos que decidir una cosa. Según la palabra de Dios, según la norma de Dios, para salvar la vida de un primogénito de asno, hay que matar un cordero. Entonces vamos a pensar, entre un primogénito de asno y cordero, ¿qué es más valioso? Hay que medir bien, ¿no? Sí. Si fuéramos el dueño, a mí parece el asno más valioso. Entonces, hay que sacrificar la vida de un cordero. ¿Sí o no? Sí. Dios también estima cada uno de nosotros, entre Jesucristo, entre cada uno de nosotros. ¿Quién tiene más? Dios no escatimó su Hijo primogénito para salvarnos. Él sacrificó su Hijo primogénito. ¿Por qué? Él estimó grandemente a cada uno de nosotros. ¿Se entiende mi palabra? Por eso Dios envió a este mundo un cordero para rescatar nuestra vida. ¿Dónde está escrita esta palabra? San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a buscar. San Juan 1, 29. Si lo tenemos, vamos a leer juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquí dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ya podemos entender el mandato de Dios, ¿no? Que rescate, redime, sin un primogénito de asno con un cordero. ¿Por qué está escrita esta ley? Para enseñarnos este versículo. Éramos asnos, ¿sí o no? ¿Sí? No tenía ningún conocimiento de Dios. Comparando con los israelitas, Dios dijo, ¿no? Asno sabe su dueño, ¿no? ¿Sí? Pero mi pueblo no tiene conocimiento de mí. Eso es la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel. Hoy en día también, ¿no? ¿Sí?
mucho valioso, muy valioso la gente ante Dios, pero no tiene ningún conocimiento de Dios. Como asno, según sus, no sé, según su pensamiento, según su criterio, juzgando a Dios. Pero Dios le estima mucho a la gente. Por eso ya hace 2000 años envió un cordero como un rescate, para rescatar la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo también supo muy bien su propósito de la venida, ¿no? San Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Para dar su vida en el rescate por muchos. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Antes teníamos el destino de padecer, ¿sí? Pero Dios nos rescató por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya se ha cumplido la norma de Dios, ¿no? Sí. Sí. Porque Dios nos estimó grandemente, cada uno de nosotros. Nuestro valor. A través de este versículo podemos pensar, ¿sí o no? Sí. Aquí en España, el billete más caro, más valioso, eso, billete de 500 euros, ¿no? Yo solamente una vez, sí, en mi vida, sí, 500 euros, ¿no? Sí. Aunque se, no sé, rasga o se dobla y se sucia, pero el valor es mismo, ¿no? Imaginemos, si este billete de 500 euros ya sea roto, ya sea roto, entonces ¿qué haríamos nosotros? ¿Tiramos? No, con cinta, ¿no? Se mojada, entonces porque es muy valioso. De la misma manera, aunque tengamos muchos defectos ante Dios, tengas muchos pecados ante Dios, pero el valor era mismo. Para rescatarnos, Dios te envió su Hijo. Ya, como este versículo, Él murió en rescate por muchos. ¿Para qué? Para vivir, para que podamos vivir para nuestro Dios. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 15. Catorce, 15 mejor. Porque el amor de Cristo nos distingue, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como este versículo, el amor de Cristo nos constituye, nos controla, nos dirige. El amor de Cristo. Entonces, solamente las personas que han entendido el amor de Cristo verdaderamente pueden ser guiados por el amor de Cristo. Porque Jesús murió para cumplir este versículo, capítulo 15, ¿no? Sí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el dueño rescata un primogénito de asno con un cordero. Él tenía gran expectativa, ¿no? Sí, él tiene gran expectativa. Ah, yo salvo este asno, entonces este asno trabajará para mí, ¿sí o no? Con esta expectativa, él
puede rescatar la vida de un cordero. De la misma manera, Dios tiene misma expectativa para con nosotros. Dios quiere ver nuestro trabajo. Dios quiere ver nuestro amor. Dios quiere ver nuestro sacrificio. Por eso Dios nos rescató. ¿Sí o no? Pero imaginemos, un asno fue rescatado con un cordero, pero no trabaja nada. Siempre come y duerme, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría el dueño? Se arrepintió mucho, ¿no? Ay, mejor dejar morir, ¿no? ¿Sí o no? Podemos pensar de esta manera. Si fuéramos Dios, mirando a cada uno de nosotros, no trabaja nada, entonces, ¿qué pensaría Dios? Dios diferente cada uno de nosotros, no pensaría de lo que, sí, como pensamos. Aún así, podemos imaginar el corazón de nuestro Dios. Dios quiere ver nuestro trabajo. Dios quiere ver que sacrifiquemos por Él. Me gustaría que cumplamos este versículo en nuestra vida. Ya no podemos vivir para nosotros mismos, ¿no? Porque dentro de mí, ¿quién vive? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dentro de mí, ¿quién vive? Ya no vivo yo, sino vive el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Imaginemos, si un primogénito de asno, eso, sí, ya llevando la vida de un cordero, ¿sí o no? ¿Sí? No su propia vida, sino vida de un cordero que rescató con su sacrificio. De la misma manera, nosotros, dentro de nosotros, vive Cristo. Por eso nosotros tenemos que vivir para Él, por Él, ¿sí o no? Por eso está escrita esta norma. Tú redimirás un primogénito de asno con un cordero. Ya nosotros somos cordero, ¿sí o no? Ante Dios. Antes éramos asnos, inútiles, inmundos, pero ya somos corderos, limpios ante Dios. ¿Sí o no? Sí. Es verdad. Por eso el apóstol Pablo nos exhortó con estos versículos. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6. Versículo 1 y 2. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya no recibáis en vano la gracia de Dios. Por eso el versículo 2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí, ahora el tiempo aceptable, y aquí, ahora el día de salvación. Nosotros tenemos que aceptar este día de salvación. Para un asno, para un primogénito de asno, ¿qué día será su día de salvación? ¿Sí? El día en que murió un cordero. ¿Sí o no? ¿Sí? Para nosotros, ¿qué día será nuestra día de salvación, de nuestra salvación? ¿Sí? Cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mis pecados todos sean perdonados. Ese día será el día de la salvación. Por eso aquí, ahora el tiempo aceptable
he aquí, ahora el día de salvación. Vosotros no tenéis que recibir la salvación de Dios en nada. A Jesucristo hay que aceptar bien la gracia de Dios. Y luego, aparte del versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Las palabras muy bonitas salen la última parte, tribulación, necesidad, en angustia, la palabra muy agradable. Pero ¿por qué está escrita esta palabra? Después recibe la salvación, ya empieza la vida de un cristiano, pero lleva estas cosas: tribulación, necesidades, angustias, persecuciones. ¿Por qué? Sin sacrificio, sin tribulación, sin aflicción, no se puede entregar el Evangelio. Por eso, para recibir la gracia de Dios, no en vano, significa, tiene que recibir la salvación primero y luego trabajar duramente como un ministro de Dios. Por eso, aparte del capítulo, del versículo 4, salen estas cosas, hasta el versículo 10. Como un asno, después de ser rescatado por un cordero, este asno tiene que trabajar de toda su vida para pagar la gracia de su dueño. ¿Sí o no? Sí. Por eso el apóstol Pablo nos exhortó de la misma manera, de las mismas palabras. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si realmente somos salvos, entonces tenemos que trabajar para nuestro dueño. Por eso la Biblia dice, nos enseña, ¿quién es el dueño de mí mismo? Ya vamos a ver San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Versículo 29. Esta historia muy conocida, ¿no? Muy conocida. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita, ¿no? Sí, sabemos esta historia, ¿no? Todos sabemos esta historia, ¿no? Sí. Para entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? El Señor envió dos discípulos y desatar un pollino de asno, ¿no? Sí, desatadla y traedme, ¿no? Entonces, si alguien os pregunta, entonces responderéis de esta manera: el Señor lo necesita. Entonces el dueño lo dejará, ¿no? Sí. De hecho, aquí no sale, solamente un pollino de asno está escrito. Pero cuando leemos el libro de San Mateo, podemos encontrar, ya había dos asnos, una madre y un hijo. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 21, versículo 2. San Mateo 21 y 2. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella, desatarla y traer de luz. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí, ¿sí? Está escrita la profecía sobre la entrada de Jesucristo a la santa ciudad Jerusalén, Zacarías, ¿no? Sí, para cumplir esta profecía, Jesús dijo, mandó a sus dos discípulos: vosotros y entrar a la aldea y desatar un asno, ¿no? Entre dos, una madre, un hijo. Pero ¿en qué? ¿En qué asno? ¿En qué animal el Señor montó? La madre o un hijo. Un hijo, según este versículo, ¿no? Sí. Imaginémonos, ¿no? La madre y un pollino. Sí. Entre dos animales, ¿qué animal tiene más fuerza? Madre, ¿no? ¿Por qué? Este pollino todavía no se ha cargado ningún cargo en su espalda. Sí. Pero ¿por qué? Jesús montó más pequeño, que no tiene más fuerza, ¿no? Para mostrar el manso, la humildad, ¿no? Ante la gente. Dios siempre utiliza la persona humilde, ¿no? Nosotros buscamos la gente que tiene experiencia en este mundo. Es normal. Una persona tiene más experiencia, puede trabajar más eficazmente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero Dios es diferente. Dios utiliza la gente humilde, ¿no? Lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia. No importa para Dios, importa la humildad. Por eso el Señor montó un pollino de asno. Muy curiosamente aquí, hijo de animal de carga, ¿no? Sí. Asno no es un animal de las personas, sino de carga. Pero el Señor montó este animal, un asno. ¿A qué se refiere esto? No era una persona, una carga de pecado. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Era digno, era el glorioso, pero en aquel momento era una carga de pecado. Pues se montó en el pollino de asno para mostrar esta cosa. Y entró la ciudad. Mucha gente alabó al Señor, ¿sí o no? Sí. Pero si fuéramos un asno recibiendo eso elogio, ¿qué sentiríamos? ¿Qué nos sentiríamos? Yo soy muy digno de recibir la alabanza, ¿no? Porque si yo soy muy guapo, si yo soy muy, no sé, elegante, ¿no? Entonces, para elogiarse un poquito, se levanta las patas, entonces, ¿qué le pasa a Jesucristo? Se cae, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Somos asnos. Tenemos que ser asnos. Tenemos que acordarnos de estas cosas. Solamente la alabanza tiene que volver ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Aunque trabajamos mucho, duramente, la alabanza tiene que volver a nuestro Señor Jesucristo. Para enseñarnos esto, Dios, sí, está escrita esta historia. Este asno también fue rescatado con un cordero, ¿sí? ¿Sí? Según la norma de Dios, fue rescatado por un cordero. Y un día llegó, muy glorioso, a cada uno de nosotros también. Si trabajamos silenciosamente, humildemente, entonces el Señor nos utilizará y nos dará la gloria. ¿Se entiende mi palabra?
Por eso está escrita esta norma. También, para trabajar para el Señor, tenemos que tener este corazón. 자, Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22. Versículo 10. Deuteronomio 22, 10. No ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Sí? ¿Por qué está escrita esta regla? ¿Sí? ¿A qué se refiere buey? ¿A qué se refiere asno? Como sabemos, buey es un animal limpio ante Dios. Asno, un animal inmundo ante Dios. No se puede juntar para trabajar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que tener un corazón de buey. ¿Sí? Aunque ya somos asnos, tenemos que tener el corazón de buey. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice a Romano, nuestro cuerpo se tiene que entregar como la herramienta de la justicia. Ya somos santificados, somos justificados. Entonces tenemos que tener el corazón de buey para trabajar ante el Señor. Siempre tenemos dos corazones, ¿sí o no? ¿Sí? Para Dios y para mi carne. Se choca, se contra. ¿Sí? Hay que vencer el corazón de asno. Solamente tenemos que tener el corazón de buey. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Por eso está escrita. También, si los dos discípulos, al desatar este asno, el dueño de asno les preguntó, ¿no? ¿Por qué desatasteis mi asno? Ese es mío. Pero, ¿qué respondieron los discípulos? ¿Sí? El Señor lo necesita. Entonces, ¿quién es el dueño verdadero de asno? ¿El dueño de asno o el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, ¿no? Pero imaginémonos. El dueño, escuchando la respuesta de los discípulos, si es mío, ¿por qué? Si otra persona necesita, si no puede ser, yo no puedo dejar. Si piensa de esta manera, entonces el asno no puede ser utilizado por el Señor. ¿Sí o no? El dueño tiene que saber bien quién es el dueño verdadero de este asno. De la misma manera, el dueño de mi vida antes era mi ser. Antes era yo. Pero después de conocer a Jesucristo, después de recibir la salvación, el dueño será cambiado. ¿Quién es mi verdadero dueño? ¿Me amo? ¿A mí mismo? ¿Yo mismo? ¿O el Señor Jesucristo? Jesucristo siempre nos está diciendo, yo te necesito. Yo te necesito. Entonces, entrégate a mí. Tenemos que aceptar, tenemos que obedecer esta palabra al Señor. ¿Sí o no? Sí. Pero si consideramos que el dueño de mi vida es mí, yo es yo, entonces soy yo. Entonces, sí, lo podemos entregar a mí mismo, al Señor. Por eso la Biblia dice, el Señor lo necesita. El Señor te necesita. Tenemos que entregarnos al Señor para que el Señor nos utilice. ¿Se entiende mi palabra? Si dejamos al Señor, entonces el asno, nosotros podemos encontrar este momento glorioso. Y
el asno. Como hemos visto, el animal de carne, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos, sí, encargamos a muchas responsabilidades, Por eso tenemos que mirarlo bien. Por eso la Biblia está escrita una historia muy asombrosa para enseñarnos la última enseñanza. ¿Saben ustedes? Una vez, una asna habla, ¿sí? La palabra de la persona, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Pero dónde está escrita? Sí, en la Biblia. Sí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Me parece, sí, Antiguo Testamento, ¿no? Ya, vamos a buscar números. Números, capítulo 23. Números capítulo 22. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Sí, aquí está escrita una historia muy divertida, ¿no? Sí. Un día, Balaam, un profeta falso, ¿no? Sí, para ganar riqueza o no, él se fue a la tierra de Balaam, ¿no? Sí, Moab, para maldecir al pueblo de Israel. De antemano Dios le advirtió: tú no tienes que ir con los príncipes de Moabitas, ¿no? Tú no tienes que ir, pero Balaam, llena de avaricia, ¿no? Sí. Él ya se decidió ir con los príncipes. En aquel momento, aquí, versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Una asna, Balaam se montó en una asna, pero muy lamentablemente él no vio algo muy severo, ¿no? El ángel de Jehová ya estaba delante de Balaam para matar. Él era profeta, él era hombre, pero la asna, el asna lo vio, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Sí. Nosotros podemos ver el juicio de Dios a través de la palabra de Dios. En un poco tiempo le llega a la gente el juicio de Dios, como el ángel de Jehová que impidió a Balaam. Pero muy lamentablemente Balaam no lo vio.
La gente no vio, no ve, pero nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como hizo Asna. Asna, primero, y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Se apartó el asna del camino. Ya, se apartó del camino. Alam quiso ir por este camino, pero se apartó el asna. ¿Por qué? Ya vio el ángel de Jehová, el juicio de Dios. ¿Pero qué le llegó a Asna? Azote, ¿no? ¿Sí? Su dueño, Alá, la azotó, ¿no? Sí, para que devuelva el camino, regrese al camino, ¿no? Sí. No solamente una vez, 3 veces, ¿ya? Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Alá. Otra vez, ¿no? Y él volvió a azotar. Imaginemos. Si no supiéramos la conclusión, nosotros pensaremos de la misma manera. El asno no obedeció la palabra de su dueño, ¿no? Sí, es digno de ser azotado. Pero nosotros sabemos la conclusión. El asna hizo algo malo ante su dueño para salvarlo, ¿no? Para salvar la vida de su dueño. Ella lo hizo, lo que pueda hacer, ¿sí o no? ¿Sí? Primero se apartó y se pegó el pie de su dueño. Y ella pensaba que así yo hago, entonces mi dueño se bajará, ¿no? Bajará de mí y mirará. Pero en lugar de llegar una bendición, ¿qué le llegó a asno? Azote. Y luego, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angustia donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Versículo 27, ¿no? Y Balaam se enojó y azotó a Asna con un palo, ¿no? Cada vez se ve la persecución. ¿Sí? De hecho, cuando predicamos el evangelio a las personas, no se dan las mismas cosas, no son agradables, pero tenemos que hacer, así como hizo el Asna. ¿Por qué? Si no detuvo a Balaam, entonces Balaam ciertamente el asna lo vio. Nosotros también podemos ver el juicio de Dios. Detrás de nuestra espalda, ¿quién está? Mi familia, mis parientes, mis vecinos, mis amigos, mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi padre, ¿sí o no? Sí. Si llega, si camina, sigue caminando por este camino, ¿sí? Puede encontrar el juicio de Dios, que nosotros sabemos. Por eso hay que hacer lo que podemos hacer, así como hizo este Asna, ¿no? Finalmente, entonces Jehová abrió la boca a Asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Imaginemos, una asna ya habló la palabra de la persona. Entonces, Balaam, si normalmente puede, sí, sorprenderse, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser? Una asna puede hablar de mi idioma, pero Balaam, ¿qué hizo? Sí, luchó contra su asna, ¿no? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. No piensa en las cosas que no se puede ocurrir en este mundo, ¿sí? Porque se fue atrapado por el enojo. No importa a mí. ¿Sí? Si yo tuviera una espada, entonces tú, ¿sí?, no podría vivir. Pero Dios abrió la boca.
El asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Finalmente Dios abrió los ojos de Balaam para que lo viera. Si seguimos predicando el Evangelio, si seguimos haciendo nuestra obra, entonces finalmente Dios abrirá los ojos de las personas que nos persiguen, ¿no? ¿Sí? Eso la conclusión. Nosotros tenemos que mirarlo bien. Detrás de nuestra espalda ya están muchos los seres queridos, yendo este camino de nosotros mirarlo bien, porque somos así. ¿Se entiende? Pues para enseñarnos estas enseñanzas que está escrito. Tú redimirás un primogénito de un asno con un cordero. Ya hemos rescatado, ya hemos redimidos por el nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Como un cordero de Dios. Él murió para rescatar a cada uno de nosotros. Ya somos asnos rescatados. Entonces tenemos que trabajar para pagar la gracia de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro amo verdadero? El Señor Jesucristo. El Señor nos está llamando: te necesito, te necesito. Entonces entregarte a mí, por favor. Entonces nosotros encontraremos un día glorioso. Así como entró el Señor Jesucristo montando en un asno. También como una asna de Balaam, ¿no? Tenemos que mirarlo bien. Y advertir a las personas sobre el juicio de Dios. Porque nosotros vemos a través de la Biblia. Eso la enseñanza en un primogénito de asno. ¿Se entiende mi palabra? Por eso me gustaría que meditéis otra vez sobre este tema. Para terminar el versículo de hoy, Éxodo capítulo 13, versículo 13, leamos juntos y terminamos. Leamos juntos. Mas todo el que de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás ser feliz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Vamos a orar. Padre de su Dios, Santo y Misericordioso, te damos las gracias por haber gustado toda la enseñanza por medio de palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre el rescate de un cordero para la vida de un primogénito de asno. Antes éramos como asnos, sin tener ningún conocimiento de ti, Señor. Pero a través de tu palabra, todos hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia. Y ya somos, aunque somos asnos, tenemos el corazón de buey, como un animal limpio. Por eso ayúdanos para que podamos trabajar fielmente a ti, Señor. Y también queremos ser humildes ante ti, Señor. Ayúdanos para que podamos obedecer a ti, Señor, con mucha humildad. También queremos mirarlo bien, nuestro destino y el destino de nuestros seres queridos. Nosotros queremos salvar a nuestros seres queridos. Ayúdanos para que podamos hacer lo que podemos hacer para salvarles. Aunque nos llega muchas tribulaciones, persecuciones, pero queremos
seguir este camino contigo, Señor. Por eso hacemos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción.